la palabra. Sin embargo, enfatizaré en ellos. En primer lugar, la fe. La preparación espiritual debe ser en fe. Fe en Dios y en su palabra. Concretamente, me refiero aquí a lo dicho por el Señor a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 y 29, que ustedes conocen perfectamente, y a lo dicho por el Señor también a través del profeta Isaías en su capítulo 44, versículo número 3. Fe en el Señor Jesucristo y en su promesa. Promesa que Él anticipa en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 49. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. ¿Qué promesa? La promesa que Dios dio a su pueblo a través del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Y añade el Señor nuestro Jesucristo, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder desde lo alto. En razón de esa promesa dada por el Padre y convalidada por su Hijo Jesucristo, de acuerdo con lo que leímos en Hechos 1:14, aquellas mujeres y aquellos discípulos perseveraban unánimes en oración en el aposento alto, creyendo no solo a la promesa dada por el Señor Jesús, sino recordando y teniendo en su corazón la promesa dada por el Padre. En complemento a lo dicho en Lucas 24:49, podríamos referir Marcos 16:17. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, hablarán nuevas lenguas. Luego entonces, como primer elemento que debemos considerar en esa preparación espiritual para Pentecostés, es la fe, creer en Dios y en su palabra. El segundo elemento, la oración. Esa oración tiene que ser elevada al Señor con fe. Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Esto es una especie de cheque en blanco suscrito por el Señor Jesús para que nosotros lo hagamos efectivo en el banco de la fe, en el altar de la gracia, en el altar de la oración, para que allí, implorando en oración con fe al Señor, toquemos, busquemos y pidamos. Esa oración también, hermanos amados, tiene que ser con humildad. Dice el Señor en el segundo libro de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Necesitamos presentarnos delante del Señor al hacer esta petición, no en un espíritu de reclamo, de exigencia, de compromiso del Señor hacia nosotros, sino con toda sencillez, con toda humildad,
con el corazón de un niño para pedirle a Dios nuestro Padre este don, esta gracia, en esa seguridad de saber que Él como Padre amante y bueno nos concederá no solo lo que le pedimos, sino aún muchas otras cosas más. Con la misma fe y con la misma certidumbre con la cual usted y yo clamamos muchas veces por otras necesidades, por los enfermos, por los que necesitan de conocer a Cristo, con esa misma convicción de fe, debemos pedirle también al Señor el bautismo con el Espíritu Santo, porque el mismo que salva, el mismo que sana, el mismo que santifica, es el mismo que bautiza con el Espíritu Santo. Debemos hacerlo también, amados hermanos, con perseverancia. Leímos en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Se requiere entonces ser perseverantes en esta solicitud al Señor y no solo presentarla delante de Él cuando estamos próximos a Pentecostés y después de esta festividad espiritual, nos olvidamos y pasamos por alto esta petición o esta necesidad espiritual que tenemos como creyentes, como ministras, como pastores, sino que esta petición debe estar siempre delante del Señor, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos, por nuestras hermanas que necesitan ser bautizados con el poder del Espíritu Santo. Esa oración tiene que ser también tal como lo registra no solo Hechos 1:14, sino Hechos 2:1. Todos estos perseveraban unánimes. Luego entonces debemos estar en un mismo sentir, en un mismo ánimo. Esto es, todos necesitamos sentir verdaderamente la necesidad de ser bautizados con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos llene de su gracia y de su poder para que en el nombre del Señor su propósito divino se cumpla. Ser sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y en ese poder de Dios que por el Espíritu vendrá sobre nosotros, no solo prediquemos, no solo enseñemos su bendita palabra, sino que también en su nombre sean hechos señales, milagros y maravillas. Debemos también orar, hermanos amados, en ese espíritu de obediencia, y este es el tercer elemento. No solo fe, no solo oración, sino también obediencia. Hechos 5:32, claramente dice la Escritura, de acuerdo con lo que registra, que el Espíritu Santo ha sido dado por el Señor a los que le obedecen. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así que tenemos tres elementos muy concretos, muy sencillos, que a la luz de la palabra de Dios pueden dar la pauta a seguir, en una preparación para Pentecostés, para recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Fe, oración y obediencia. El resultado lo vemos en Hechos 2. Todos estos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Por qué? ¿Por qué se dio ese resultado? Porque creyeron a la palabra del Señor. Porque creyeron a la promesa que Dios dio en el antiguo tiempo.
¿Por qué se dio ese resultado? Porque oraron, porque esperaron, porque perseveraron y porque se guardaron unánimes y obedecieron al Señor. Que no se fueran de Jerusalén hasta que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo el Señor: oísteis de mí. Luego entonces se constituyeron estos tres elementos y dieron como resultado lo que registra el libro de los Hechos de los Apóstoles en los primeros 4 versículos del capítulo 2. Hermanos amados, de una manera muy sucinta, les comparto a ustedes la experiencia que el Señor nos concedió en el año de 1992. Y yo creo que muchos de nuestros hermanos y hermanas pudieran también compartirles sus respectivas experiencias para que esto estimule y motive nuestra fe y veamos que el bautismo con el Espíritu Santo verdaderamente es un acto soberano del Señor. Él lo da a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. Es una gracia, es una dádiva, es un don del Señor. Llegamos al conocimiento del Evangelio por gracia del Señor en el año de 1979. En el año de 1982, Dios nos permitió servirle como instructor en los grupos de secundarios, intermedios y jóvenes, dado que la iglesia era muy pequeña, la iglesia Príncipe de Paz, en la colonia de Santa Úrsula, Cuapa, donde nos presidía nuestro hermano Alfredo Guerrero Gutiérrez, que fue nuestro pastor. Como era una congregación pequeña, estaban ahí los tres grupos, secundarios, intermedios y jóvenes. Escuchaba yo hablar efectivamente del bautismo con el Espíritu Santo, leía yo lo que la Escritura hablaba respecto al Espíritu Santo, pero debo ser sincero, honesto, y verás en lo que estoy diciendo. No pedía yo con perseverancia, no pedía yo como el Señor esperaba que yo lo hiciera. Es el cumplimiento de esa promesa en mi vida. Fue hasta el año de 1992, 10 años después de que empecé, por gracia del Señor, a servir a Dios, que yo sentí una necesidad verdaderamente vehemente de ser bautizado con el Espíritu Santo. Me compré algunos libros que hablaban sobre el tema. Empecé a escribir muchos textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, referidos al bautismo con el Espíritu Santo. Y todas aquellas experiencias o testimonios que nos narra precisamente el libro de los Hechos. Y esto fue despertando cada vez más en mí la fe, no solo en Dios, sino en su palabra y en las promesas del Señor Jesús. Empecé a orar, ayuné algunos días y en ese entonces yo trabajaba en la delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores que estaban en la delegación Gustavo Amadero. Gustavo Amadero, supongo que sigue en el mismo lugar, estaba por el rumbo de la Basílica. Un servidor vivía en la colonia Pedregal Santo Domingo, en Coyoacán, de tal manera que el tiempo promedio de casa a la oficina era de 1 hora y cuarto. Y todo ese trayecto, desde el momento en que yo salía de la casa, me iba orando, me iba orando, me iba orando. Pero la petición especial que yo le hacía al Señor en esa oración: Señor, bautízame con el poder de tu Espíritu Santo. Yo creo que tú eres aquel a quien se refirió Juan el Bautista, diciendo: este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego.
Yo creo que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Yo creo, Señor, que tú eres fiel, que tú eres bueno y que tu misericordia es para siempre. Yo creo, Señor, lo que le dijiste a tus apóstoles, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y así, amados hermanos, después de lo que leí en algunos libros que me compré sobre el tema, pero sobre todo sustentado en la palabra del Señor y en las promesas, en los testimonios que la Escritura refiere respecto al bautismo con el Espíritu Santo, recuerdo efectivamente que en el mes de febrero de 1992, yendo yo sobre la calzada de Tlalpan, yendo manejando, en una oración intensa, en un clamor abierto con todas las fuerzas de mi corazón, allí el Señor me visitó, allí el Señor me bautizó con su Espíritu Santo. Allí el Señor por primera vez me permitió hablar en otras lenguas, según el Espíritu me daba que hablase. Y literalmente, hermanos amados, sentí dentro de mi corazón una llama de fuego que ardía en mí. Y comprendí aquello que había escuchado de algunos hermanos, que cuando testificaban acerca de esta experiencia decían efectivamente que un fuego en su corazón ardía cuando ellos estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo. Ese fuego celestial, ese fuego del Espíritu, ese fuego de Dios ardió en mi corazón cuando el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Fue una experiencia extraordinaria en mi vida. Seguí mi camino orando, orando, orando. Llegué, entré al estacionamiento subterráneo de las oficinas de la delegación. Yo seguía orando, hermanos. No me quería bajar del vehículo. No sentía ni siquiera el deseo de llegar a la oficina, porque yo me sentía completamente embargado de la presencia del poder de Dios. Su asistencia era verdaderamente maravillosa. Y de ello, en esta noche, creo que por primera vez doy testimonio y doy honra y gloria a Dios por ello. Porque así como hubo un resultado extraordinario en aquel aposento alto el día de Pentecostés, cuando se configuró la fe, la oración y la obediencia, así también por la experiencia personal que en su gracia el Señor me concedió, como sin duda se la ha concedido a muchos de ustedes y se la concederá a otros más que aún no la han recibido y que están participando de esta reunión de Zoom. El Señor les concederá esa promesa, porque la Escritura es muy clara. Para vosotros es la promesa, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Creamos entonces que esa promesa es para nosotros, es para ti, es para su iglesia, es para todos aquellos que creemos que Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Cómo podría yo resumir esto? Después de la experiencia recibida, que Dios es fiel, que su palabra es verdad, que sus promesas son fieles y verdaderas y que en Cristo las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Que confirmé que Jesucristo es el bautizador con Espíritu Santo y fuego hoy día. Que confirmé que la promesa del Señor no caduca. Esa promesa
dada desde el profeta Isaías, desde el profeta Joel y después por el Señor Jesucristo, sigue vigente porque Cristo vive y su palabra es verdad. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Que confirmé, además de lo antes dicho, que el bautismo efectivamente, como registra el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 38, capítulo 8, versículo 20, capítulo 10, versículo 45, capítulo 11, versículo 17, el bautismo con el Espíritu Santo es un don, es una dádiva, es una gracia. Y nuestro Dios y Padre está dispuesto, quiere abrir las puertas de los cielos para que sea derramado torrente de gracia, bendición y poder mediante el derramamiento de su Espíritu Santo, no solo a los miembros de la Secretaría de Ministerio Social, sino a cada uno de los miembros de las diferentes secretarías y a toda la iglesia central para la gloria del Señor. Si esto es así, a propósito del tema que me pidieron que comentara, podríamos nosotros preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no recibimos el bautismo con el Espíritu Santo? ¿Por qué muchas veces pasa un Pentecostés, pasa otro Pentecostés y otro más y no hay un derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué tenemos que estar preguntando quién recibió el bautismo con el Espíritu Santo? Con la esperanza de que se levante una mano, dos manos, tres manos. ¿Por qué no sucede lo que sucedió en aquel aposento alto? ¿Por qué no sucede lo que sucedió en casa de Cornelio? ¿Por qué no sucede lo mismo que el libro de los Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo nos refiere? Y es allí, para terminar, de acuerdo al objetivo trazado para este tema, lo dicho en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. El Señor no solo dice, si mi pueblo me buscare, si mi pueblo orare, si mi pueblo se humillare. Dice el Señor también, si mi pueblo se convirtiere de sus malos caminos. Oh, hermanos amados, esto es determinante. Esto es determinante y dejamos en el nombre del Señor esa palabra en su corazón en obvio de tiempo. Joel 2:12 dice, convertíos a Jehová. Nuevamente, convertíos. Convertíos a Jehová, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Ageo 1:5 y 7, meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Efesios 5:15 dice el apóstol Pablo, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y en el versículo previo dice el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos
Hermanos amados, necesitamos convertirnos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El Señor le dijo al profeta Jeremías: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué nos podemos esperar nosotros? Por si alguien llegara a considerar: pero si yo ya me convertí, pero si yo ya me bauticé, pero si yo ya soy salvo, ¿de qué debo convertirme? Conviértete de todo tu corazón al Señor, y en el secreto de Dios y en la intimidad con Él, pide su consejo y dile que te revele a lo profundo de tu corazón cuáles son las áreas que necesitan convertirse a Dios. ¿Cuáles son los aspectos que necesitas rendir al Señor? ¿Cuáles son las cosas que necesitamos crucificar en nosotros mismos? Hasta el punto de llegar a decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Medita sobre tus caminos, mejora tus obras, mira, analiza, examina, evalúa cómo vives, cómo hablas, qué escuchas, qué miras, con quién te juntas, a dónde vas, qué haces, cómo te comportas, qué lugar tiene Cristo en tu corazón, qué prioridad tiene el ministerio en tu vida. Considera todas estas cosas y sobre todo reflexiona qué tanto verdaderamente anhelas el bautismo con el Espíritu Santo. Y si esto lo has visto con indiferencia, entonces en esta noche, bueno es que le pidas al Señor que te revele cuál es el estorbo, cuál es la atadura, qué es lo que te ha impedido hasta ahora recibir esta gracia, esta dádiva, este don. Y si tú sientes que no hay estorbo, si tú sientes que no hay barreras, si tú sientes que no hay ataduras, entonces en esa paz, en esa gracia, en esa comunión, tú pide con fe al Señor el bautismo con el Espíritu Santo, y el Señor cumplirá su promesa en ti en esta noche. Que no sea solo tú, que sea tu sociedad, que sea todo el ministerio social, que sea toda la iglesia, porque aquellos perseveraban unánimes, es decir, todos tenían un mismo sentir, todos tenían un mismo ánimo, y por ello aguardaron, esperaron, perseveraron, hasta que en ese bendito día el Señor los visitó con su poder y con fuego celestial, llenando sus corazones. Dice el Señor: yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Quieres ser uno de ellos? Inclina tu rostro y pídele a Dios nuestro Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo,
que te abrace, que te visite, que te envuelva, que seas una zarza ardiente en la presencia de Dios. Y de esa manera seas testigo del poder de Dios. Que el Señor te bendiga.